comentar también que en este panel, ¿no?, igual que en el anterior, que había comentado que servía de contextualización de lo que son los temas de caso, ¿no?, que veremos estos días, ¿no?, o reflexiones generales desde diferentes países. Ahora estábamos recibiendo una desde China, desde Taiwán en concreto, que coordina en este caso el patrimonio industrial de diferentes sitios del continente asiático y también y de Oceanía, cuando se hablaba de Nueva Zelanda y de Australia, donde estamos teniendo seguidores en este caso, ¿no? Pero de lo que se hace por los datos, ¿no?, y los comentarios que se están realizando, se está siguiendo con enorme interés y creo que con algo de sorpresa, porque realmente desconocemos, ¿no?, muchas iniciativas y muchas experiencias que tenemos en otros lugares. El objetivo de las jornadas desde estos 22 años siempre era compartir en el sentido de aprovechar las experiencias que hayan salido bien, también las que no hayan salido tanto y aprender de ellas, contextualizarlas y adecuarlas a la realidad concreta de cada territorio. Ni son lo mismo las culturas del trabajo, ni la memoria del lugar, ni los recursos económicos y financieros, que en algunos casos no se corresponden con las posibilidades que hay de valorizar del patrimonio industrial, pero en ese sentido la idea de contextualizar las experiencias y de aprovechar de lo que se denominaba buenas prácticas está en función de lo que estamos comentando, ¿no?, que es la posibilidad que en este momento, en esta transición que se vive, se llama transición justa, esperemos que sea así, pero de esta oportunidad ineludible, ¿no?, de adaptarnos de las personas y de los gobiernos y administraciones políticas que hay en las diferentes regiones y en diferentes territorios, y de convertir estos problemas en una verdadera oportunidad, ¿no?, de iniciativas concretas en las cuales esa seña de identidad, que es un factor de autoestima también, que a veces los conocemos de forma icónica por una torre refrigerante, por un castillete, por una chimenea, por un edificio a veces en mal estado de conservación, pero son elementos muy potentes que a veces es lo único que tienen determinadas regiones y determinados lugares, pero que tienen una enorme potencia en un mundo global tan competitivo, tan cruel, porque estamos hablando de patrimonio y la industria del patrimonio, que a veces puede parecer obsesiva, es la industria de mayor futuro. Mientras un programa informático queda obsoleto al cabo de 20 días, que sale otro mejor, o cualquier avance tecnológico, si hay medidas políticas concretas adecuadas para la conservación y preservación de un elemento patrimonial, se está hablando de un periodo muy largo de actuación, porque es trasladar lo que son hoy testigos y testimonios de la industrialización de cara a las generaciones futuras, con lo cual el horizonte de trabajo y de adaptación, de regeneración paisajística, urbanística y de valorización en el sentido de actividad económica, social, cultural de esos lugares es enorme, ¿no? Y es un poco lo que en algunos comentarios lo que estoy extrayendo, ¿no?, al ver, de comentar la casuística concreta de cada país, pero en este caso lo que hablamos es de estrategias, y esas estrategias existen en algunos casos, pasar de lo local a lo global, tener una dimensión internacional para coordinarnos, para concitar esfuerzos y recursos y en algunos casos salvaguardar aquello que sea más solvente, más simbólico y de forma histórica, cultural, práctica de cada país, y aplicar esos elementos que salvamos, que preservamos del patrimonio, que son seña de identidad, de cara a programas de desarrollo local. Y esta digresión, que estaba un poco en función también del compás de espera para que la próxima ponente, ¿no?, que es Belarmina Díaz Aguado, que es la directora general del Gobierno del Principado en materia de energía, de minas, de activación económica, nos va a plantear. Y para nosotros también es una gran satisfacción poder contar con su aportación y con su presencia. Yo creo que ella, como representante del Principado en materia política y técnica, representa también o da una visión general que agrupa o que integra a todos la casuística particular de los diferentes municipios afectados por el cierre de térmicas, digamos, basadas en el carbón, o de las minas o de las industrias
que también están afectadas, ya sea siderúrgicas, electrointensivas y con una complejidad realmente notable, ¿no? Por lo tanto, la visión de Bellarmine es una visión global que nos va a servir, sobre todo a las personas que están siguiendo desde fuera, de conocer dónde estamos. Estamos en Gijón, estamos en Asturias, estamos realizando unas jornadas, pero lo que intentamos siempre desde Incuna es que se conozca al país, al paisaje, al paisanaje, que se sepa dónde está, que no es solo un congreso académico de dar ponencia y marchar o cosas de este tipo, sino que también que se vea un poco el ambiente, el entorno desde el cual se están dando y emitiendo estas opiniones o estas experiencias. Dejo la palabra. Pues buenas tardes, muchas gracias, Miguel Ángel. Enorme responsabilidad la que me has puesto encima de los hombros con esta presentación. Buenas tardes, director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y buenas tardes también a los panelistas, alcalde, buenas tardes, estimado Javier, buenas tardes, Arsenio, y también a Enrique, amigo y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Pues como digo, es una enorme responsabilidad lo que me has puesto. Y a mí además no me suele gustar mucho hablar del pasado, pero en una jornada de patrimonio industrial yo creo que es importante. Y además lo planteo en clave de 3 preguntas que habéis dicho de alguna forma, el alcalde las dijo también. ¿De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? Y si consigo contestar al menos a 2 de ellas, yo creo que será casi un aprobado, ¿no? Cuando hablamos de dónde venimos, a mí me gusta decir que somos mineros. En Asturias somos mineros desde todos los tiempos casi. Y hay que recordar las explotaciones de cobre, por ejemplo, en el Aramo, que son del 2500 a.C. y que son unas explotaciones de cámaras y pilares impresionantes, ¿no? Tenemos minería del oro romana y tenemos el honor o el privilegio de que la primera licencia para explotar lo que se llamaba piedra negra, el carbón, la dio el rey Felipe II en Castrillón, en Asturias, ¿no? Entonces, somos mineros sin ninguna duda. Esa minería tradicional de madera, que luego se fue mecanizando, esa minería que veis a la izquierda, y además en el ADN de todos los asturianos y asturianas está presente un tío, un primo, un sobrino, un conocido, un minero. Por tanto, yo creo que es muy importante que tengamos esa identidad nuestra, ¿no? Que es fundamental. De las explotaciones romanas tenemos algunas incluso vinculadas al Camino de Santiago, al entorno del Camino Primitivo de Santiago. Y aprovecho para reivindicar las 2 cosas. Ese bonito camino primitivo y que pasa por unas explotaciones muy singulares en la zona del occidente asturiano y que hemos hecho también trabajos para desarrollar en la Dirección General de Minería. Por tanto, somos mineros y nuestra historia se basa en el carbón en las explotaciones mineras. Hemos llegado a tener más de 400.000 trabajadores en la historia y en el año 2000 teníamos más de 7.500 mineros. Casi el 50% del carbón de Asturias, de antracita que se producía en España y la hulla se llegó a producir en Asturias. Es decir, decir Asturias era decir carbón, sin ninguna duda. Pero además también somos energéticos, somos generadores de energía eléctrica, lo sabe bien EDP, lo sabe bien Javier. En el año 2017 tomo ese dato no porque no los tengamos más recientes, sino porque es lo que podemos considerar que fue el inicio ya de esta transición acelerada. Había 3.277 megavatios en generación térmica, 2.200 megavatios en centrales térmicas de carbón. Hablo de finales de 2017 y 2018. Pensad que ahora nos quedan apenas 555, 560 en Aboño 2. Por tanto, un 75% de nuestra generación eléctrica de centrales térmicas se ha cerrado, más de 1.500 megavatios. Y eso es un dato que yo creo muy importante. La generación era el 73% aproximadamente del mix energético del Principado con generación termoeléctrica. Y el 80% del combustible de las centrales térmicas de la región era el carbón. Y además somos industriales. La industria, en datos de 2018, es un 21% del PIB regional y tenemos un peso fundamental enorme, lo ha dicho también Miguel Ángel, de la industria electrointensiva. El 20% de la industria asturiana es electrointensiva. El consumo energético de Asturias en la industria es del 69%, cuando los valores medios en Europa o en España están en torno al 20 y pico. Por tanto, ya veis que somos sin duda una región carbonera, energética e industrial. De ahí venimos y es, como digo, lo que somos y tenemos que seguir siendo. Cuando yo oigo que el carbón se acaba y se vincula al cierre de la minería, a mí me da mucha pena porque la minería no se acaba en el carbón. Es cierto que han cerrado la mayor parte de las minas de carbón, pero la minería sigue siendo importante en Asturias. Os pongo un titular
un titular que dimos nosotros este mes de junio, la minería no energética produce 7 millones de toneladas y 1.500 puestos de trabajo directos en Asturias. Hay 67 explotaciones distintas donde destacamos el oro, por supuesto, con una producción en el año 2000, pone 16, está mal, 2019, de 600.000 toneladas, o el espato flúor con 470.000 toneladas. Caolín y arcilla, 150.000, y luego, por supuesto, pues otro tipo de minerales como pueden ser la caliza o la sílice. Es decir, seguimos siendo mineros y lo seguimos reivindicando. Explotaciones, además, muy sostenibles, con sus planes de restauración y en las que existen más de 32 millones de euros depositados en fianzas de restauración. Por tanto, seguimos pensando que la minería es importante y también el aprovechamiento de recursos mineros, no solamente en explotaciones o en minas, sino también en escombreras. Trabajamos en hacer inventarios, de explotaciones de escombreras abandonadas, por ejemplo, estas que veis aquí son escombreras de mercurio, para poder identificar zonas donde es posible acometer futuras restauraciones también con esos fondos. Aquí veis un ejemplo de una zona en Lena, que es ahora mismo la mayor mina de mercurio abandonada en Europa, en soterraña, está situada en Lena, ¿no? Y ya veis ahí pues, que tiene una extensión grande. Y como digo, somos energéticos. Vuelvo a recordar ese dato de esa potencia instalada de 3.100 megavatios de potencia térmica, termoeléctrica, y de la mayor parte de la misma es potencia térmica, de energía de centrales térmicas de carbón. El empleo total de Asturias son 370.000 personas en el año 2017 y un 14% están en la industria y un 4,8% en la industria electrointensiva. Tengo que seguir recordándoos ese peso de la industria electrointensiva y que la actividad asturiana fundamental se concentra en 3 sectores: metalurgia, siderurgia y fabricación de productos metálicos, un 42%, industria extractiva, energía, agua y residuos, un 30%, y el resto sectores menores, podríamos decir. Por tanto, de lo que éramos, seguimos siendo. ¿Y hacia dónde vamos? Lo habéis dicho los que estabais delante mío. Vamos hacia una transición energética en la que algunos ven amenaza y yo prefiero pensar que es un reto y que es una oportunidad. Es un nuevo modelo energético, social, lo ha dicho muy bien el alcalde, también industrial, y de fondo hay un problema que es la velocidad a la que vamos, que es un poco preocupante porque hay que reconocer que va rápido. También lo ha explicado Javier, incluso más rápido de lo que ellos mismos pensaban. Nosotros desde aquí lo que queremos es apostar por la innovación, apostar por nuevos modelos de negocio, poner en valor las potencialidades de Asturias, porque tenemos, y muchas, pero los asturianos a veces nos portamos como el clima, somos un poco oscuros, ¿no? Nos da como esa especie de neblina que hay a veces en Asturias o ese orvallo y no confiamos en nuestras posibilidades, que son muchas, ¿no? Hay que aprovechar las ayudas públicas cuando vengan y las va a ver, lo ha explicado también muy bien Arsenio, y nos gusta apoyarnos en el diálogo social. Y todo esto en un año 2020 que realmente está siendo de locos, ¿no? Cuando las cosas, yo no me atrevo a decirlo porque cuando se dice esto a lo mejor todavía empeora, ¿no? Pero hemos tenido que atravesar un contexto legislativo cambiante que ha dado vértigo, objetivos europeos, hojas de ruta, estrategias. Yo lo decía en el mes de agosto, llegó un momento en que no sabíamos a qué estábamos contestando, porque el señor también lo sabe, convocatorias, alegaciones, planes, reales decretos, órdenes, ha sido un poco la locura. Se está diseñando, como sabéis, el marco financiero plurianual en Europa, importantes mecanismos de financiación y programas de fondos, y tenemos que estar muy pendientes de ellos. Y a todo esto, pues no podemos obviar que ha sido un año extraño y prueba de ello es que estamos todos aquí sentados con una mascarilla en una situación que hace un año no podíamos ni imaginar, ¿no? Si pensamos en el 2030 y lo comparamos con el 17, en la parte energética, nuestra potencia instalada va a disminuir un 26% aproximadamente, la generación de energía un 54% aproximadamente, y a mí lo que ya no me preocupa entonces es cumplir con las emisiones de CO2, porque vamos a disminuirlas sí o sí, ¿no? Si se cierran las centrales térmicas, la disminución de las emisiones de CO2 va a ser grande, ¿no? Por tanto, en objetivos PNIEC vamos a poder estar en el cumplimiento de disminución de emisiones de CO2 en el sector energético puramente sin problema. Pero se introducen también en ese escenario y en esos objetivos cada vez más ambiciosos desde Bruselas una cierta incertidumbre y algunos riesgos. Si ya sabemos quiénes somos, si ya sabemos que queremos una transición justa, que es una reclamación de todos los territorios mineros y con centrales térmicas, y sabemos por qué lo estamos haciendo, por ese cumplimiento de objetivos ambientales y por un compromiso, además, también con las generaciones futuras, tenemos que pensar cuándo lo hacemos, y va a ser muy rápido, cómo lo hacemos
Y también cuánto nos va a costar, cuánto nos van a apoyar, cuánto apoyo vamos a recibir, cuántos fondos nos van a llegar desde Madrid y desde Bruselas. Y todo ello a través de diversificación, disrupción y sostenibilidad. En ese contexto asturiano que a mí me gusta recalcar, de transición con una triple vertiente, con ese cese de actividad del carbón en el 2018, con ese cese de actividad térmica con carbón, con 1.500 megavatios, 1.600 megavatios que se han cerrado, y con una transición en una industria también intensiva en emisiones e intensiva en energía y que tiene que enfrentar retos muy difíciles en los próximos años y que no podemos dejar de lado. Nuestro objetivo, entonces, tiene que ser devolver la esperanza a esos municipios que tanto han dado, alcalde, tú lo decías muy bien, ¿no? Esa esperanza como región y tener a las personas en el centro de las decisiones. A mí me gusta mucho esa foto porque, aparte de que es un símbolo de la Brigada de Salvamento Minero, es un minero y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sujetar a nuestros mineros, que estén en el centro las personas de esas decisiones y apoyarnos también en ellos y no dejarles caer. Hemos hecho una comisión mixta para evaluar este impacto de la transición energética en Asturias y se fue dando una aproximación multidimensional a este problema con la colaboración, bajo el paraguas del Ministerio, con la colaboración no solo de miembros del Gobierno, sino de la FADE, de la Federación de Empresarios, de los sindicatos, de la Federación Asturiana de Concejos y luego pues de universidad, empresas, centros de investigación, asociaciones, etcétera. EDP también formó parte de estos trabajos. Y bueno, pues hemos implicado a los principales agentes, estuvo en exposición pública el documento y hemos extraído pues una serie de lecciones que yo creo que son valiosas. Hemos tenido datos pues que nos dan motivo para la preocupación relativa, pero también para la esperanza. Hemos visto debilidades, hemos visto amenazas, pero hemos visto el potencial enorme que tiene Asturias y hemos identificado oportunidades para convertir esto en una transición de oportunidad. Y pensamos que es fundamental cumplir lo que Europa dice, ¿no? Lo de nadie atrás, nobody left behind, tú lo decías también, Arsenio, y ese himno de equipo de fútbol del Never Walk Alone, que yo creo que también es fundamental que estemos así, ¿no? Hay que apoyarse en lo que Europa marca como gobernanza de la transición, colaboración y diálogo, diversificación económica y transformación, apoyo a los trabajadores y la recapacitación e itinerarios formativos. Ahí es nada porque son retos yo creo que enormes, ¿no? Y bueno, aquí os pongo esto porque a mí me hizo mucha ilusión, sinceramente. La comisión nos puso como ejemplo en un evento en Corea, y no traje el vídeo para no hacerlo muy largo, pero hablan en coreano de Asturias, que quedó como muy exótico, ¿no? Del ejemplo de Asturias y de las buenas prácticas en ese diálogo social. Es fundamental, yo creo que todos los agentes vayamos juntos y de la mano, y hay que agradecer esa implicación, además que ha tenido todo el mundo en estos trabajos. Uy, se nos fue la presentación, pero voy todavía en tiempo, o sea que sigo un poquito. Con ese objetivo de una transformación del sector energético, con un objetivo de hacer una estrategia de transición, una estrategia energética. Esa es la primera conclusión de la comisión. Hay un impacto, hay que hacer una estrategia, hay que alinearse con Europa y hay que buscar una conversión de lo que es ahora mismo Asturias, alinearse a ese New Deal que dice Miguel Ángel, ese Green Deal que dice Bruselas, ¿no? Y para eso tenemos fortalezas. Tenemos una región que es industrial, como decíamos, tenemos infraestructuras muy significativas, aunque falten cosas, pero las tenemos en energía. También lo decía Javier, como un valor añadido, además, en algunas de las centrales existentes. Tenemos también infraestructuras de transporte, tenemos 2 puertos e infraestructuras muy buenas de transporte. Un ecosistema de innovación que es absolutamente envidiable, yo creo, desde la Universidad de Oviedo hasta fundaciones como la Fundación Asturiana de Energía, Prodintec, en centros tecnológicos, el propio INCAR, el CSIC INCAR, es decir, tenemos, Arcelor tiene su centro de referencia en I+D+I mundial en Asturias. Yo creo que tenemos un ecosistema muy potente. Tenemos un área metropolitana central envidiable, lo hablábamos Alfonso y yo en el coche, porque hay 850.000 ciudadanos agrupados en un radio de 25 kilómetros aproximadamente, la 5ª ciudad española, por tanto una zona de oportunidad. Tenemos mano de obra cualificada, muy adaptada además a los avances tecnológicos, materias primas, hay acero, aluminio, hay zinc, sobre todo hay metales. Tenemos un potentísimo sector de bienes de equipo que a veces viene de la mina, reconvertido hacia otro tipo de industria y a veces de la energía, importantes empresas de ingeniería también. Y tenemos una cultura minera e industrial muy arraigada, con un capital humano muy formado, con mucha experiencia y además capaz de readaptarse. Y un ejemplo es la Brigada de Salvamento Minero. No voy a decir yo aquí lo que hizo, lo que no hizo. Todos sabéis que, aparte de participar en incendios, se ha hecho famoso también en eventos, bueno, pues más tristes, pero que ha mostrado ese conocimiento minero que hay que conservar.
A mí me gusta hablar también de la otra minería, del aprovechamiento de técnicas mineras. Como veis ahí tenemos un túnel experimental de la Fundación Barredo en Siero, que es un túnel singular en Europa y posiblemente en el mundo, para hacer ensayos de incendios, para hacer fuegos, para hacer evacuaciones, para hacer formación, y que bueno, también ahí la propia brigada entrena. Y tenemos un activo que aquí no puedo dejar de mencionar, vinculado a la actividad minera. Un activo que va desde centrales térmicas como la Pereda, que se pueden reconvertir, la propia central de Soto, activos como la geotermia y el uso de agua de mina, y desde luego el patrimonio industrial y minero con mayúsculas, que yo no me atrevo a entrar aquí en esto porque los expertos sois vosotros y hablaréis de ello. Solo os pongo un ejemplo de geotermia, porque Mieres es posiblemente uno de los sitios con mayor aprovechamiento de agua de mina para geotermia. Hay una instalación de 2,2 megavatios térmicos que da energía, aparte de instalaciones de la Universidad de Oviedo, a un centro de investigación, al Hospital Álvarez Builla, un hospital. Ahora se está extendiendo hacia unas viviendas sociales, hacia otras partes de instalaciones de la Universidad de Oviedo. Es decir, es una instalación singular y ejemplar de UNOSA, y también se está haciendo lo mismo en Fondón, en Langreo, otro district heating que va a dar energía térmica con geotermia de agua de mina, pues a un centro deportivo, a una serie de edificios y a un hotel. Por tanto, estamos hablando de proyectos en geotermia que ponen Asturias en el mapa. Ese patrimonio industrial y minero, yo no quiero citarlo todo, seguro que lo habláis y mucho vosotros. A mí me gusta todo el patrimonio minero de Asturias, todo él, desde el principio hasta el final. Y dejo ahí a la derecha el Pozo Santiago, del que han hablado también algunos agentes con propuestas de proyectos para aquellos que lo desarrollen. Y vamos a través de una mesa de movilidad eléctrica en Asturias, en la que estamos trabajando en proyectos de sostenibilidad y de movilidad eléctrica. Os estoy esbozando algunos de esos proyectos que a veces nos preguntan, y también ha esbozado alguno Javier. Desarrollo de puntos de recarga singular, con almacenamiento de energía, desarrollo de movilidad de gas, movilidad con hidrógeno, son campos que estamos trabajando. Estamos desplegando las redes de puntos de recarga, gracias sobre todo a EDP. Hay 14 puntos de recarga rápida en Asturias y 100 y pico de recarga semi y lenta, que son puntos de acceso público y que permiten conectar Asturias de norte a sur y de este a oeste con vehículo eléctrico, y colaborar a esos millones de vehículos eléctricos que no sé si veremos en 2030, pero ojalá. Y tenemos actividades emergentes en nuevos modelos de negocio que provienen, como digo, de la actividad industrial, minera y energética, en offshore, en hidrógeno, en almacenamiento. Hay empresas punteras en Asturias que están trabajando y tenemos incluso hubs para apoyarlas. Gran parte de la eólica marina que se está construyendo en el mundo sale del puerto de Avilés. Os recojo muy brevemente líneas de trabajo. Todo esto se agrupa en líneas de trabajo. No voy a contarlas todas porque no os quiero agobiar, pero sí que sepamos que tenemos varias líneas identificadas. A mí me gusta muchísimo el almacenamiento y me alegro que Arsenio lo haya dicho porque no estábamos de acuerdo, también lo dijiste tú, Javier. Yo creo que el almacenamiento es fundamental en el desarrollo futuro energético para garantizar no solo la seguridad de suministro, también la calidad de ese suministro y llegar a mantener un precio competitivo. Nos gusta mucho el hidrógeno, las tecnologías offshore, la movilidad eléctrica, rehabilitación de edificios, eficiencia energética, la biomasa con un valor añadido. Yo creo que tenemos muchos campos en los que hemos identificado ya proyectos y en los que tenemos oportunidades y hay que seguir trabajando. Y luego hay otros proyectos que no son estrictamente energéticos, todo lo que va vinculado con la restauración minera, nuevo uso de centrales térmicas, economía circular, agroalimentación, Asturias Verde y el turismo, que también tenemos mucho que decir. Toda la parte vinculada a establecimientos sociosanitarios, que ahora después también de la pandemia cobra un nuevo impulso. Es decir, tenemos mucho en lo que trabajar, tenemos oportunidades en el marco europeo, en los programas de financiación, en los mecanismos de financiación, en el Next Generation EU sobre todo, y, como no, en el mecanismo de transición justa con su fondo de transición justa, donde solamente hay 8 provincias españolas y tenemos que optimizar esos fondos y emplearlos muy bien en esa transición. Y tenemos un marco nacional. Y me gusta terminar hablando también de ello, porque parece que solo lo fiamos a Bruselas, solo lo fiamos a Europa, y quiero recordar que falta por ejecutar los fondos mineros del 13-18, que tienen 97 millones de euros entre el 21 y el 23. Esto nos da 33 millones al año. Y desde el año 2019, desde septiembre del 19 a fecha de hoy, llevamos 32 millones en convocatorias territorializadas energéticas,
que son directas para Asturias. El Plan MOVES 2, que está abierto, el PARER de rehabilitación, que está abierto, y la convocatoria de térmicas y eléctricas, que se publicará estos días en el BOE, que son 10 millones para actuaciones en térmicas y eléctricas en Asturias, además de las ayudas de eficiencia energética en el sector industrial, que son de 12 millones. Es decir, 32 millones para eficiencia, para rehabilitación, para movilidad eléctrica y para térmicas y eléctricas. En definitiva, es una oportunidad, y yo quiero pensar que es así. Hay nuevos modelos de negocio, hay nuevos agentes intervinientes. Tenemos que hacer estrategias muy urgentes y estar alineados con Bruselas. Tenemos que ir juntos también con las demás regiones y municipios en transición, pero tenemos la posibilidad de generar productos de alto valor añadido. Hay que identificar esas oportunidades muy bien, mejorar y mantener la colaboración entre agentes. Yo sigo tendiendo la mano a todos los agentes que han participado en la comisión para seguir trabajando en la estrategia, en ese diálogo y colaboración público-privada. Y sobre todo, yo creo que no hay soluciones mágicas, que necesitamos proyectos buenos con un alto valor añadido, pero que tenemos que dar a los territorios sus propias herramientas. Lo decía antes también el alcalde, lo decías tú, en los convenios de transición que yo no he mencionado, lo has contado tú, en Asturias hay 3 zonas, suroccidente, Nalón y Caudal. Los territorios conocen muy bien lo que tienen, hay que darles sus herramientas, porque hay un entorno favorable. Tenemos una ocasión única, yo creo, de aprovechar todo eso para hacer una transición de verdad justa y ordenada, con proyectos singulares. Y a mí me gustó mucho una frase que escuché a un profesor mayor y con mucha experiencia en la Granda, que dijo: atinar con la conducta a seguir. Me pareció una frase muy bonita, porque realmente eso es lo que tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad, la de atinar en este momento tan importante con la conducta y con la elección del camino que hagamos. Pero yo creo que tenemos mucho por delante, así que hay que trabajar por ello. Gracias. Muchísimas gracias, Belarmina Díaz, directora general de Minas, Energía y Activación en el Principado. Ahora vamos a abrir algún turno de preguntas o recoger alguna de las que nos están planteando en este sentido. Presencialmente podéis los propios ponentes, ¿no?, intercambiar alguna opinión o matización o pregunta o ampliar vuestra intervención si lo creéis oportuno. ¿Queréis alguno intervenir o complementar algo de lo que habéis planteado? Y si no, Ángel, me parece que habías comentado, ¿no? Aprovechar las oportunidades solventes que nos están pasando por la puerta, que va a ser muy difícil de concretar. Aquí se habla de proyectos vinculados a la transición, que si hidrógeno, que si aprovechamientos en biomasa, que si... Pero son proyectos que dependen, primero, de la voluntad europea, de la voluntad del Estado de regular esa producción, qué tipo de subvenciones van a tener esas energías, que no cometamos el error del pasado, de intentar ser los campeones en ciertos tipos de energía a base de talonario de subvenciones que han hipotecado este país hasta tener un déficit de tarifa congelado por ley en 30.000 millones de euros, exactamente la misma cifra que el boom inmobiliario, y que efectivamente nos han convertido en un territorio donde hay más de 100.000 megavatios instalados, pero que cada día se utilizan solamente 40.000. Entonces, me conformaría, ya nos iremos reinventando nosotros poco a poco, copiando de otros territorios que siempre han sido referentes, como Asturias, y atendiendo proyectos solventes, de eléctricas solventes, como pudiera ser EDP y algunas otras que por allí pululan, pero de verdad me preocupa sobre todo la gestión de los fondos que vengan, que van a venir con mucha hambre por parte de los territorios, que van a venir basada en conceptos que son muy etéreos, como la transición justa y las mesas de transición y los convenios de transición, que yo todavía no sé manejar y que me suena más a filosofía que a realismo, más a voluntarismo que a realismo, y me da mucho miedo que seamos capaces de aterrizar esa buena voluntad, de aterrizar digamos que esos compromisos que nacen del Protocolo de París y que al final digamos que van a ser un filtro para los gobernantes que estemos implicados en este momento histórico. Es decir, si aprovechamos bien esos fondos, yo creo que lo que dice Belarmina será una realidad, será otra Asturias, será otra Galicia, y si los aprovechamos mal y simplemente es filosofía, también nos van a llevar a la parte más oscura de la historia, ¿no?, a los que nos toque gobernar las administraciones.
Sí, una pregunta aprovechando precisamente la presencia del director general, ¿no?, de urbanismo, Alfonso, que bueno, había comentado y además habíamos hablado, pero no habíamos tenido oportunidad de comentar una de las cuestiones que dentro de lo que es los estudiosos o el activismo del patrimonio industrial a nivel internacional en estos momentos, que se está planteando estrategias comunes. De hecho, hay un inicio de un grupo de trabajo entre Alemania, el Reino Unido, Chequia, Polonia, varios lugares en los cuales bueno, pues, estamos, ¿no?, preparando una ponencia o, sobre todo, un planteamiento común sobre aquello que nos afecta a todos y que trata con el porvenir del caso que nos ocupa, del patrimonio industrial, que es la necesidad del planeamiento de espacios patrimoniales, ¿no? Porque a la luz de las experiencias, ¿no?, que se plantean, yo creo que no es un problema de un caso aislado que pueda afectar a la cuenca del Nalón, a la cuenca del Caudal, a la zona occidental de Asturias, Narcea, Tineo y demás, ¿no? Que eso estamos hablando de la desaparición o del límite de un ciclo histórico de actividades que han tenido una presencia de 150 o 200 años, ¿no? Y en ese caso concreto han marcado definitivamente el territorio con lo que vemos, que es el patrimonio edilicio en algunos casos, ¿no?, o esos iconos de la memoria industrial que comentaba anteriormente, pero en otro también con sus externalidades, sus deseconomías, la contaminación, la agresión al paisaje, porque la industria en principio es una agresión del hombre al paisaje, que utiliza las materias primas, las utiliza, los lleva a los centros de producción y después de esos centros de producción las mercancías que de allí salen van a lugares distintos y distantes y hay un ciclo. Pero el origen está en los lugares que más han dado, en definitiva, que son los productores de materias primas y que más han dado en función del mayor patrimonio que existe, que son las personas, los hombres, ¿no? Entonces, en ese caso, la necesidad de cualquier actuación en materia de la que nos ocupa, ¿no?, en este caso de transición, que veo que son iniciativas económicas que son fundamentales, muy loables, pero previamente también se exige un planeamiento de esos espacios para definir qué usos y qué sistemas generales hay ahí, qué infraestructuras de todo tipo. De hecho, una que estamos notando en estos momentos, que es el déficit digital en muchos casos. Hay infraestructuras físicas y hay infraestructuras telemáticas que en este caso conviene que en esos lugares lleguen allí porque es uno de los elementos fundamentales para motivar el asentamiento de la población y que no vayan a otros sitios con mejores ventajas comparativas, ¿no? Pero esa reflexión de actuar desde un punto de vista urbanístico en esos espacios de saneamiento, de intervenciones paisajísticas multidisciplinares, de preservar lo fundamental a través de inventarios, de la documentación, de los iconos, de los elementos de la memoria industrial y luego el tratar de hacer atractivos esos lugares para invertir nuevas actividades económicas con nuevos productos, nuevos procesos, pero con una calidad de vida distinta, que en algunos casos nosotros vemos desde un punto de vista nostálgico como algo muy importante, que pervivan viviendas de las últimas décadas del siglo XIX, que sin duda es fundamental porque es parte de la historia contemporánea y por eso postulamos su preservación, pero tenemos que reconocer que en muchos casos los estándares de calidad de vida y los estándares ambientales que postulamos en la Agenda 2030 no se cumplen. Por lo tanto, exige previamente esa actuación territorial que luego motive la intervención en diferentes ámbitos de preservación patrimonial o de nuevas iniciativas económicas. Entonces, quería el comentario porque traslado esta reflexión larga, pero que es la que se está comentando en muchos lugares previos, ¿no? Porque en este momento se está postulando para Patrimonio Mundial de UNESCO en la categoría de paisaje la cuenca del Ruhr. Han hecho un trabajo realmente extraordinario, pero el principal problema que se encontraron en los años 80 era la terrible contaminación y las terribles deseconomías que existían para tratar de dar un cambio estructural a esas zonas, ¿no?, en función y en beneficio de las personas, por supuesto. Entonces, bueno, es un poco el comentario que, digamos, podría, en este caso, incitar a una opinión, ¿no?, en ese aspecto, un comentario.
Pues sí, tienes toda la razón. Yo lo que creo es que en todos estos temas no conviene enfocarlo desde el punto de vista de qué bonito es este cementerio de que está todo muerto, ¿no? Sino bien al contrario, ¿no? Entenderlo como una oportunidad que no es tan difícil. Yo tuve la suerte de que en el año, me parece que 79, me encargaron un concesionario de automóviles cerca de Llanes, en San Roque. Me metí en el proyecto, el cliente era muy bueno, no quería una nave normal, quería un anuncio, y me incitó lo suficiente a meterme aquí, que era en principio no era una debilidad mía mientras hacía la carrera, pero en ese momento yo tenía solamente 4 años trabajando, y me hice fan total. Tuve la suerte también de que me invitaron a dar una charla sobre la minería asturiana y sus dotaciones también en el año 88 en La Habana, ¿no? Entonces eso me obligó, hice una ponencia que venía desde los primeros pozos mineros, el Pozo Sotón, todas estas cosas, hasta la última entrega que era en ese momento lo más moderno de lo moderno, modernísimo, que era el tren de bandas en caliente. Y eso me dejó como una especie de enfermedad dentro, que cada vez que voy a un sitio de estos veo dónde está la posibilidad de usarlo, ¿no? Como mínimo, como icono, como no digo máximo, sino como ideal, actuaciones como la de los 4, ¿cómo se llaman? ¿Termo qué? Bueno, es igual. En Viena, que uno está destinado al archivo de la ciudad, que otro de los cilindros está destinado a viviendas, que otros son dotaciones, bueno, que están ahí, que está ahí el icono, que se le ha tocado para bien y se rehúsa. Entonces yo creo firmemente que, primero, por suerte, no me quiero extender mucho, por suerte la naturaleza tiene una capacidad tremenda de luchar contra todo. Entonces, no tengamos miedo porque haya instalaciones de gran porte y con mucha potencia de imagen. Lo que hay que hacer es tener cuidado de que eso no se lo coma, la falta de trabajo allí, ¿no? Porque por eso no hay que tener miedo. Y siempre surgirán oportunidades como la que se dio a sí mismo, por ejemplo, Limburgo, ¿no? El convertir lugares de este tipo, casi siempre, muchas veces asociados a lo que tú decías ahora mismo de sectores de futuro, quiero decir que la única manera que tenemos, parece muy elemental, pero es así, la única manera que tenemos de que no exista la España vacía es que no haya ningún lugar en España en el que no exista conexión de Internet. Eso sería como un poco el resumen, ¿no? Y luego, muy importante, que no es tanto lo que... Sí, los planeamientos tendrían que ser planeamientos de intención, y me explicaré. Cierro lo que iba a decir. Son decisivos los catálogos motivados y catálogos en los que no se pase ni de exceso de conservación de cosas que estén muy repetidas o que sean más banales que otras, pero el catálogo es muy importante. Pero, ¿qué otra cosa iba a decir ahora? ¿Para ahora mismo? Bueno, pues nada. Con esto cierro, si me acuerdo, luego sigo. Sí, sí, sobre todo era del catálogo, a la luz de todo lo comentado y sobre todo aprovechando la cuestión, esta reflexión que a mí me parece, bueno, pues, digamos, importante sobre todo para nosotros, que a veces nos preocupamos desde un punto de vista más emotivo, ¿no? En unas ocasiones de la conservación, de la preservación, y lo que quiero un poco enfatizar es la necesidad de que eso esté en un ámbito y en un contexto adecuado, ¿no? Para la misma, porque igual lo primero es plantearse, aunque sea como en el caso de la Alemania Oriental, donde estuvimos cerca de Freiberg, ¿no? o de Aspontes, se exige una gran inversión inicial, siempre o casi siempre de iniciativa pública, en otros casos privada, pero que es de acondicionar esos lugares en los cuales previamente hay que saber cuáles son los elementos simbólicos, históricos, culturales, que hay que... y luego plantearte esta línea de actuación, ¿no? Futura, pero lo primero actuar en el territorio, ¿no? Tenemos que cambiar la manera de hacer el planeamiento. No solo este planeamiento, no solo este planeamiento,
sino la manera de... No podemos seguir con la estupenda en su momento Ley del Suelo del 1956, que lo que estamos haciendo es eso, y lo que estamos intentando en la Consejería es que la futura ley que tenemos ya presupuestada y que estamos empezando a trabajar en ella sea de otro modo. Sin querer, y quién iba a pensar eso en ese momento, en el año 31 se celebraba el aniversario de la creación de los colegios de arquitectura, en concreto del Consejo de Colegios de España. Y, por suerte, 4 amigos vimos que por allí andaban 2 de los dioses de la arquitectura del mundo mundial, que uno era Candela, que se tuvo que exiliar por ser republicano, y otro era José Luis Sert, que sin falta de ser ni republicano ni de familia no pudiente, era el decano de la Facultad de Oxford, ¿no? Entonces, nos hablaba y nos decía que teníamos, ya nos lo decía entonces, a Javier Fontbella, a José Ramón Alonso Pereira, a mí mismo, éramos como unos críos que estábamos allí, que llevábamos 6 o 7 años trabajando y estábamos delante de 2 dioses de la arquitectura, que coincidían en una cosa, que no se trata de ponerlo todo en palabras que definan completamente lo que hay que hacer. Y hablo de todo, no solamente de la arquitectura industrial. Es imposible. Una legislación como la ley que tenemos ahora mismo en Asturias es el empeño de un empecinado en dejarlo todo definido. Eso es imposible si lo quieres vivo. Lo que nos proponía José Luis Sert y Félix Candela es que se hagan urban design, que le llamaban ellos en el año ¿cuánto dije? Da igual, hace la Biblia en verso. En los años 70. Nos decían eso ya. Y un planeamiento que sea realmente, que lleve el crecimiento y que lleve su razón de ser, parte del interior. Tú llegas a un sitio y dices, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Lo que hicieron los alemanes, no sé dónde. Ninguno va a ser igual a otro. Tienes que ver, para cada territorio se ve un esbozo y se propone. No hay por qué pensar que el que quiere hacer algo es un ser malvado que solo se quiere enriquecer, que es lo que hay detrás muchas veces de las normativas. Es decir, aquí todo el mundo me va a querer engañar. No, verás. A la gente, si le das la oportunidad de crecer y lo que puede hacer ahí es racional y consigue un beneficio material que es justo, eso va a funcionar. Va a funcionar de consumo, lo público con lo privado. Es una manera que parece mentira que estuviéramos hablando de esto en los años 70, en los primeros 70, pero que aquí todavía sería una novedad que consigamos esto. Y por supuesto, claro, en esto que es tan singular, muchísimo más. Ahí voy. Una nueva manera de planificar, una nueva, es duro decirlo, porque eso ya viene de atrás en otros sitios, ¿no? En la cultura anglosajona, que ahí sí que nos ganan, en flexibilidad de normativa. Pero hay donde mirar, están ellos, para aprender. Bueno, gracias, Alfonso. No sé si o bien Javier, Arsenio, Valentín, Belarmina quieren hacer alguna matización o algún comentario. Y si no, pues dar las gracias a todos los presentes, a todos los que nos están siguiendo, que son muchos, por cierto, a través del canal Incuna en YouTube. Y comentar que ahora haremos el protocolo sanitario de rigor y, como sabéis, en las jornadas se complementan con diferentes actividades. Una que comienza hoy está ligada a la tercera muestra de cine y documental sobre patrimonio industrial y vamos a proyectar aquí y ahora, también con el mismo método interno en YouTube, que se podrá ver la película, que es Somno Automatum, que es México Industrial 1923, en el cual un equipo dirigido por Mariano Castellanos Arenas, documentalista, experto en patrimonio industrial, una persona tremendamente valiosa que, junto al maestro Samuel Malpica, hace muchos años, rescató los archivos de una fábrica textil importante, Metepec, cerca de Puebla, fábrica histórica, impresionante, y dentro de ello pues, encontraron materiales muy valiosos, entre ellos esta película que han restaurado y han masterizado y que vamos a ver. Inaugura
un ciclo de documentales seleccionados. Hay una parte que es Asturias filmada, que pondremos mañana, sobre el Palacio Valdés, sobre el paisaje de la mina, cuya producción fue la Universidad de Oviedo de unos años y que hemos rescatado. Otras secciones que llamamos miscelánea, con diferentes películas, entre ellas Autobahn, una película alemana que será estreno mundial también aquí. Tendremos otra película mexicana, que es El país invitado, que se llama Memoria de elefante, sobre la fundidora de Monterrey, que es cuando hablamos de patrimonio industrial también es una iniciativa importante para estudiar y ver lo que han hecho allí, pero sobre todo la visión que nos dan es de esa apropiación social vista desde los alumnos, desde los vecinos, de los antiguos trabajadores y técnicos, de lo que representa y ha representado la fundidora de Monterrey, cuyo gerente era asturiano, Adolfo Prieto Álvarez de las Ballinas, una familia muy ligada a la música, ¿no? Prieto, de Oviedo, y que es la siderurgia más antigua de América Latina. Y también tendremos otra serie de secciones, piezas con memoria, son materiales de fines divulgativos y didácticos sobre la ciencia, la técnica, los inventos realizados a partir del Museo de la Ciencia y la Técnica de Madrid y que nos han cedido una serie, la posibilidad de seleccionar una serie de ellos. Todo esto se proyectará a partir de este horario, combinando también la cuestión presencial y la online, ¿no? Como decía anteriormente. Y el sábado y el domingo se proyectarán en bucle, es decir, todas las de la semana se proyectarán en el antiguo Instituto Jovellanos y en la Ciudadela de Capua, un espacio patrimonial muy querido en Gijón, a veces no muy conocido y realmente muy importante. Es el último vestigio, ¿no?, de la vivienda obrera y popular que queda de hace más de 100 años, ¿no? Y en ese espacio cultural ahí se proyectan. Ya el año pasado fue un éxito y atendiendo a los protocolos de aforos limitados, de seguridad, pero al hacerlo de esta forma en diferentes horarios, nuestra intención es que lo vea y que se divulgue lo máximo posible. Estas iniciativas, como bien sabe también en este caso Arsenio, luego las proponemos y organizamos en otros lugares. Hemos hecho colaborando con la Fábrica de Luz, ¿no?, con el Museo en Ponferrada, con las minas de Almadén y Arrayanes, que también con la Fundación Almadén tenemos una digamos, muy buena relación, con la Universidad de Madrid, que está, bueno, no está ahora en este momento aquí también Joaquín Ibáñez, con Cataluña, con otros sitios de Andalucía, en definitiva, y con Portugal o Francia o Italia, en definitiva, que esta vocación nuestra, que es siempre el estar coordinado y realizando estas redes de trabajo que nos permitan intercambiar actividades, experiencias y también minimizar los costes. Es decir, que es otra cuestión muy práctica de este tipo de iniciativas, que cuanto más somos haciendo esto, pues puede resultar menos gravoso y, por lo tanto, más factible de realizar. Bueno, gracias a vosotros, a Javier Sández Jubera, por el tiempo que dedica a esto, que sé que sois todas personas tremendamente ocupadas con vuestra actividad profesional y que valoramos bueno, pues esta aportación y ese esfuerzo que habéis realizado, a Arsenio Terrón, a Valentín González, a Belarmina Díaz, y gracias a todos vosotros. Este breve, ¿no?, stand-by o descanso, llamémoslo como queramos, y luego los aficionados al cine quedaremos aquí y veremos la película. Hasta mañana a las 9 de la mañana, que estaremos con la plataforma ya AirMeet, no por YouTube. Es una plataforma interna que va a ser realmente novedosa y donde están inscritos todas las personas y habrá una sucesión de ponencias desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con espacios intermedios de chat online o de descansos, pero donde, como veréis en el programa, que tendremos, y si solo podéis pedir a Palia después, tenemos un compendio de aportaciones realmente importante. Bueno, gracias a todos.